Hola, les doy la bienvenida a esta clase. Hoy trabajaremos en torno a los elementos de currículum y visión estratégica. Ya hemos visto a lo largo de este curso por qué es relevante, según el contexto y el mundo laboral, tener en cuenta esta visión estratégica y sobre todo la regla que les vamos a leer a continuación. Un currículum vitae o una carta de presentación para cada aviso de trabajo. Ya hemos visto largamente en el curso por qué es relevante esta visión estratégica. A continuación vamos a abordar algunos elementos donde vamos a poder comprender de qué manera esto se hace visible en este pequeño papel, pero importante para que sea una llave correcta para una posterior entrevista de trabajo y un futuro nuevo trabajo. Siempre es importante para llevar a cabo esta visión estratégica, como primer paso y más relevante, analizar la oferta de trabajo. Cada oferta de trabajo es distinta porque tiene distintos perfiles, a pesar de que sea un mismo cargo o que solicite una misma carrera o profesión. Siempre cada oferta de trabajo pide elementos distintos. Ya había dado un ejemplo en clases anteriores sobre cómo, por ejemplo, a un ingeniero se le puede pedir nivel de inglés alto o a un profesor se le puede pedir alguna especialización, por ejemplo, en educación ambiental o otros elementos que no necesariamente tienen que ver con su carrera inicial de formación. Por lo tanto, es importante analizar qué información usted debe entregar a lo largo de su currículum vitae o carta de presentación que sea, ojo, coherente con la oferta de trabajo. Nada más ni nada menos. Es importante también analizar cómo se va a entregar esta información, es decir, cuál es el orden correcto en que deberá desarrollarse. Obviamente, el orden correcto es, lo más importante es el énfasis que le está pidiendo el perfil del cargo. Por ejemplo, si nuevamente voy a ser majadero y repetitivo en este ejemplo para que no lo olviden nunca. Si a un ingeniero le solicitan nivel de inglés avanzado, obviamente en el centro del currículum, inmediatamente luego del nombre y los datos personales, debe ir un poquito más grande, incluso con un pequeñito icono o alguna manera de destacar a la vista en el papel, inglés avanzado certificado, por ejemplo. Un segundo paso es profundizar en esto que estábamos trabajando ya, que tiene que ver con determinar los énfasis que debe tener su currículum o su carta de presentación. Para algunas ofertas de trabajo, como hemos trabajado en este apartado del curso, siempre es más útil destacar una información por sobre otra. Para ello y para estos énfasis o elementos a destacar, es importante que usted utilice diversas herramientas de texto que le permitan hacer esto. Ya sea, por ejemplo, iconos muy pequeños, colores, imágenes también muy pequeñas y simples, o algunos elementos creativos que usted quiera incluir. Siempre es importante tener en cuenta esto. Ojo con que el currículum es un documento serio, por lo tanto no puede ser un gran esfuerzo de diseño, no es necesario. Si va a ocupar iconos, ojalá que sea de 1 o 2 centímetros cuadrados, y no más de 1 o 2 durante todo su currículum, por ejemplo. En tercer lugar, es importante que usted incluya y elija incluir siempre información que lo destaque, que lo haga salir de lo común. Por ejemplo, todos nosotros, en Latinoamérica, la mayoría hablamos nativamente español. Por lo tanto, es innecesario que usted utilice una línea de su currículum para poner que hable idioma español. No es necesario. Ahora, si usted es hablante nativo de idioma español y habla alemán, portugués, etc., es importante porque lo destaca de otros participantes o competidores para ese mismo cargo. Esto es relevante porque, como hablábamos en clases anteriores, la extensión del currículum no debe superar la plana y ojalá que esa plana tampoco esté llena de información. Por lo tanto, siempre es bueno y es positivo escoger algunos elementos que nos permitan descartar. Tampoco es relevante poner algunas líneas como por ejemplo el género, el estado civil, etc. Finalmente, es importante que, previo al envío de su currículum, haga una autoevaluación siempre desde la oferta de trabajo. Para ello les vamos a plantear 3 preguntas relevantes. La primera, ¿la información que entregué en el currículum vitae o carta de presentación es coherente con la oferta de trabajo? ¿Se relaciona con ella? Si su respuesta es sí,
estamos bien. Si su respuesta es no, analice qué información faltó o qué información sobra. En segundo lugar, ¿hay alguna información que no esté presente y que deba ser útil incluir? Si su respuesta es sí, check, estamos bien. Si su respuesta es no, identifique qué elemento es importante incluir y que está ausente. En tercer lugar, ¿hay algo en mi currículum que esté escondido, invisible y que conviene visibilizar con más fuerza? Si la respuesta es no, está todo bien. Si la respuesta es sí, entonces hay alguno de los elementos de su currículum invisibles y que es muy importante enfatizar. Para ello volvamos al paso 2 sobre los énfasis y profundicemos en este elemento. Entonces, primera regla de oro. Un aviso es igual a un currículum vitae o carta de presentación. Nunca envíe el mismo currículum para muchos avisos. No es bueno. En segundo lugar, la información. ¿Cómo la ordeno y en qué orden? En tercer lugar, es importante destacar y enfatizar estratégicamente. Siempre en la visión estratégica, ¿desde dónde? Desde el aviso de trabajo, el perfil del aviso. Importante también utilizar un pequeño sello personal con estos elementos de énfasis. Y finalmente, revisar, corregir y autoevaluar su propio documento antes de ser enviado.